Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, más gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Estamos en Juan 15, por favor. Juan capítulo 15. Y vimos en Juan 14 que el último versículo termina con levantaos, vamos de aquí. Y yo estaba explicando que yo creo que cuando Jesús dijo eso, él con los discípulos, ellos salieron de donde estaban cenando y comenzaron caminando a un lugar. En este caso, según Juan 18, versículo 1, estaba caminando en el arroyo de Cedrón para ir a un huerto. ¿Sí? Entonces, piensa y toma eso en cuenta, hablando del medio ambiente donde están caminando, para que puedas reconocer por qué Jesús decidió predicar o dar este mensaje que vamos a leer. Entonces, puedes ver como la situación completa para entender todo. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer Juan 15, versículos 1 hasta 11, y después vamos a exponerlo, hermanos. Y la Biblia dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y échanlos en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Ser constantes en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y básicamente Jesús nos dio el clave de la vida victoriosa cristiana aquí. Entonces todo lo que leímos es profundamente simple, pero también es simplemente profundo. Porque todo aquí es muy práctico, es muy importante para el cristianismo, especialmente en estos días. Y la cosa triste es que básicamente el 90% de los cristianos que existen hoy en día no hacen lo que Jesús dijo aquí en versículos 1 hasta 11. ¿Sí? Y como yo estaba diciendo, imagina ellos caminando cerca de ese arroyo hasta ese huerto, están ahí viendo básicamente viñas. Imagina a Jesús parando en uno y utilizándolo como una ilustración de todo lo que él dijo aquí. Eso es la conexión. ¿Sí? Entonces vamos a exponer los versículos. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Imagina él aguantando uno. ¿Sí? Y este es el séptimo yo soy que existe en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios.
Otra vez Jesús mostrando algo sobre él siendo el gran yo soy. Yo soy el que soy, que él es Jehová. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere esto? Porque Jesús no toma títulos sobre él sin propósito, sin mostrando algo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a dos lugares, por favor. Vamos a Salmo 80 y Oseas 10. Salmo 80 y Oseas 10. Oseas es un profeta menor, es después de Daniel. Y Salmo 80, pues, imagino que ustedes saben dónde están los salmos. Salmo 80 y Oseas 10. Nota que Jesús no dijo que Él es la vid y ya, Él dijo que Él es la vid verdadera. ¿Sí? Entonces hay más que quiere manifestar a sus discípulos que son judíos. Salmo 80 y versículo 1 dice: Oh, pastor de Israel, escuchen. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Tú que estás entre los querubines, resplandece. Entonces, este salmo habla de Israel, versículo 8. Hiciste venir la vid de Egipto, echaste a los gentiles y la plantaste. Entonces, este concepto de la vid se refiere a la nación de Israel. Y Dios sacó a ellos, Él liberó a ellos de Egipto, como ya sabemos. Si leíste Éxodo, sabes todo sobre ese asunto. Pero algo pasó con Israel después de ese momento que Dios nació esa nación, lo que Él lo hizo en ese tiempo. Dejando su dedo en Salmo 80, vamos a Oseas 10. Oseas 10, por favor. Y la cosa triste, hermanos, que hoy en día hay muchos judíos que confían en ese concepto que ellos tienen los genes de los judíos, que ellos son Israel, que ellos son el pueblo de Dios, entonces están bien y ellos rechazan la vid verdadera. ¿Sí? No necesitamos ser porque somos la vid, ellos piensan. Y no solamente ellos, porque sabemos hay muchos gentiles que tratan de decir que ellos son Israel y hacen la misma cosa. Pero lo que no entienden es que algo pasó con Israel. Y algo está pasando con esos gentiles que piensan que son Israel también. Tienen un problema aquí. Oseas 10 y versículo 1 dice: La vid vacía a Israel. Si ven, no tiene fruto, es vacío. Haciendo fruto para él. Pero no, dice que no tiene fruto. Vas a ver. Vea que este fruto no es para Dios, es para Israel. 1. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares, conforme a la bondad de su tierra, mejoraron sus estatutos. Apartóse su corazón. Ahora serán convencidos, él quebrantará sus altares, asoltará sus estatuas. Porque ahora dirán, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Sí ves? Y el rey, ¿qué nos hará? Entonces Israel se convirtió de ser una vid vacía porque ellos dejaron de temer a Dios. Ellos dejaron de buscar a Dios y comenzaron haciendo sus propios altares, sus propias estatuas, siguiendo dioses ajenos y falsos con D minúscula, en lugar de Dios viviente con D mayúscula. ¿Sí? Entonces en versículo 13, Dios dice: habéis arado impiedad. Eso fue lo que ellos están cegando, ¿sí? Cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira. Fruto para Israel es fruto de mentira. El fruto de Dios es verdad, ¿sí? Es gracia, es santidad. Y ellos, porque rechazaron a Jehová, ya son una vid vacía, no tienen nada, ¿sí? 3. Porque confiaste en tu camino, no el camino de Dios, en la multitud de tus fuertes.
sus estatuas altares, sus ídolos, en lugar de el fuerte que es Dios. Él es la roca. Y es por eso que Jesús ahora está tratando de hablar con esos discípulos y decirles, vean, yo soy la vid verdadera. Ya conociste a mí, ya estás caminando conmigo, reconoce esa verdad, porque va a llegar momentos que vas a estar diciendo quién es Israel. ¿Cuál es el Israel verdadero, para decirlo así? Y básicamente son dos que son conectados a Jesús. Tanto que Salmo 80, vea las promesas de Dios. Que Dios sabía que ellos van a ser así. Hablando de esos gentiles que piensan que son Israel. Ellos están caminando su camino, no el camino que es Jesucristo. Él es el camino. Él es la vida. Él es la verdad. Ellos ni siquiera creen que Él es Dios, la mayoría. Como los israelitas hebreos negros, ellos no creen que Jesús es Dios. Son perdidos. ¿Sí? Haciendo sus propios altares y estatuas a ellos mismos porque tienen ese color de piel y por eso son Israel, que eso es una estupidez. Ni siquiera eso es necio. Obviamente son negros, no son judíos. Pero bueno, Salmo 80 y versículo 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y ve y visita esta vid. ¿Quién visitó esa vid de Israel? 15. Y la planta de tu diestra plantó. ¿Quién es la diestra de majestad? El que está hablando diciendo, yo soy la vid verdadera. El que fue a visitar a su pueblo, Jesús. Y sobre el mugrón que tú corrobaste para ti. Muy interesante, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, vea, yo soy esa diestra, yo soy esa vid verdadera y vine para sacar los que son de mí, de ser parte y separado de ese pueblo de Israel que es malvado, que no lleva fruto a Dios, sino están ahí llevando frutos de mentira, de vanidad, de iniquidad, ¿sí ves? Básicamente lo que pasó con Israel en ese tiempo es que estaban haciendo uvas montesinas en lugar de las uvas que Dios quería hacer en su propia viña. ¿Sí? Si no sabes, uvas montesinas son del monte, son cosas ajenas, lejos, que crezcan por ahí, como uvas salvajes, si quiero decirlo así. No son las uvas que Dios quería hacer en su viña que Él plantó. Y fue porque ellos estaban ahí trayendo cosas de los gentiles como sus hijos adentro de Israel, hasta que se ponían vacíos. Pero si eres conectado a Jesucristo, como Él está diciendo a sus discípulos, ellos pueden tener fruto, pueden llevar. Porque Él es la vid verdadera. ¿Eres conectado a Jesús? ¿Conoces a Él? Arrepentirse por lo que eres, un pecador, y ponerse su confianza en Cristo y su obra en Calvario para salvarte. Y no solamente eso, hermanos. Porque Jesús dijo en Juan 15 y versículo 1, dice, y mi Padre es el labrador. Vea que Dios es la persona que mandó a su Hijo Jesús. Y si el Padre es el labrador y Jesús es la vid verdadera, parece que ellos dos están involucrados en la salud por cual nosotros somos salvos. No nosotros. No eres parte de su salud. Solamente tienes que confiar en lo que Dios hizo para ti. Porque es Él que está haciendo todo. Eso es importante para saber. Porque hay muchas personas que piensan que sus obras valen para la salvación. Y no es así. Jesús es la vid verdadera. Él había hecho todo. Si piensas que sus obras tienen que ver, eres como Israel y tienes fruto de mentira. ¿Sí? Eres vacía.
No estás mirando a sí mismo, reconociendo que no solamente hiciste pecados, pero eres un pecador y por eso escogiste lo que hiciste. Que ya su raíz es malvada y necesitas a Dios cambiar esa raíz y poner su hijo, que es la vida verdadera, adentro de ti. Y ahora vamos a seguir leyendo porque hay muchos que leen esos versículos y piensan que eso tiene que ver con perdiendo su salud. No. Él está hablando con sus discípulos. Ellos ya son de él, como él dijo en Juan 13. Sigue la conversación. Entonces eso tiene que ver con otro asunto, otra cosa. Vamos a ver lo que es. En versículos 2 y 3 dice, todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando vean eso de le quita, las personas piensan, ay no, voy a perder mi salvación. No es así. Vamos a hablar sobre bueno aquí en esos dos versículos primero y después ese versículo que causa confusión para algunos que básicamente no están leyendo la Biblia completamente y pensando en todo, especialmente el contexto. La cosa buena. Y todo aquel que lleva fruto de limpio para que lleve más fruto. Hasta que he hablado, hasta el versículo 3. ¿Sí? Vea que Jesús dice que mis palabras te limpian. Porque la palabra de Dios es como agua y te limpia espiritualmente para que puedas llevar fruto en esta vida. ¿Sí? Entonces, interesantemente, Jesús está conectando a nosotros siendo pámpanos a Él, la vida verdadera. Él está conectando eso, a teniendo sus palabras y dejando que esas palabras te limpien. Como si fuera que esto es el mismo agua, que esa raíz de David quiere dar a ese pámpano para que pueda tener fruto. ¿Sí? Si no sabía, una uva es mayormente agua. Y si tiene un simiente ahí, tiene una casca, pero la mayoría es agua. Y si no hay agua ahí, se pone muy seco y no lleva fruto para nada. Entonces, cristiano, ¿quieres llevar fruto en la vida? Tienes que ser conectado a Jesús. Y Dios te dio su propia palabra para hacer esa conexión. Pam, pam. ¿Sí? Vamos a Mateo 13. Mateo 13. No, esto tiene que ver con llevando fruto, es decir, como hablando a otros y dejando que Dios trabaja por medio de ti para que ellos puedan conocer a Cristo o comienzan pensando en esas cosas espirituales, etc. Entonces, llevando fruto que das a otros. ¿Sí? Mateo 13 y versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Sí ves la conexión? El que también da el fruto, está dando el fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Es decir, Dios quiere llevar fruto en todos sus cristianos. La cantidad sería diferente, pero eso no importa tanto que esa calidad que es usted dando su corazón y buscándole por su palabra. Y Él sabe cuánta cantidad de fruto Él puede llevar en ti, pero deja que Él hace eso. El punto es que llevas mucho fruto. ¿Sí? En lugar de 1, 0, la mayoría de cristianos no llevan fruto para nada, porque no escuchan y no están recibiendo ese mensaje en Juan 15. Para que sepas, hermano, si sabes un poco sobre una viña y cómo funciona eso de crecer uvas y todo eso. Usualmente, cuando terminan y sacan todo el fruto de la uva, ellos tienen que cortar un poco de esa vid, cortarlo detrás para sacar los pámpanos que ya son muertos. ¿Verdad? Y cuando eso pasa en el próximo año, usualmente esa vid lleva más fruto.
Eso es algo normal para los que saben mucho sobre cuidando plantas y especialmente si eres alguien que está ahí creciendo uvas y cosas así. Es lo mismo con el Señor. Si ves, el Señor quiere llevar fruto en ti cristiano y por eso Él te dio su agua, ¿sí ven? Y Él dio su Hijo por medio del Espíritu Santo que vive aquí. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para limpiarte adentro, para que llevas fruto. Y eso es bueno, Dios vea lo que Él está haciendo contigo. Dice que bueno, voy a cortar una parte maluca, una parte muerta de ti. Voy a reducir su viejo hombre para que su nuevo hombre siga creciendo y puedo llevar más fruto en ti en su vida. ¿Sí ve la conexión? Y todo tiene que ver si estás conectado a Jesús. Si eres el raíz que vive en su corazón y deja que Él vive y Él manifiesta por medio de ti. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta cosa de todo pámpano que no lleva fruto le quita? Vamos a Ezequiel 15. Ezequiel 15. Chequease la Biblia para ver si la Biblia habló sobre pámpanos o palos de madera o algo así. ¿Sí, ve? En lugar de asumiendo lo que significa, debemos ver lo que la Biblia dice. Porque Jesús no habla cosas y Él no dice cosas sin teniendo algo en su pensamiento de lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ezequiel 15 y versículo 2 dice, versículo 1, y fue palabra de Jehová a mí diciendo, que Jehová está hablando, hijo del hombre, ¿qué es el palo de David más que todo palo? El sarmiento, ¿qué es entre los maderos del monte? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? Esas son preguntas retóricas, porque si sabes un poco sobre los pámpanos de una vid, no son útiles para nada. ¿Sí, ¿verdad? 4. He aquí que es puesto en el fuego para ser consumido, de sus dos cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó, aprovechará para alguna obra, ¿sí ve? Tiene que ver con obras, siendo útil a Dios, no tiene que ver con la salud. Entonces, cuando Jesús dice esto, si no estás llevando fruto, Dios no va a utilizarte, va a echarte, quitarte de su vida verdadera y Él te deja ahí en el mundo. Para que algún día reconoces que debes regresar y ser conectado a Él. ¿Sí, ven? No tiene que ver con la salud, sino su comunión con Dios, siendo útil a Él, viviendo para Él. Ya leímos este contexto en Juan 15, está hablando de siendo discípulos a Él, no siendo salvo o perdido, tenía nada que ver con eso. ¿Sí, ven? Juan 15 y versículo 4. Como dije, esto es profundamente simple, pero simplemente profundo. Todo lo que estamos viendo aquí. Juan 15 y versículos 4 y 5 dicen, permanecer en mí y yo en vosotros. Ok, vamos a comenzar ahí. Permanecer en mí. ¿Sí ves? Eso es el clave del cristianismo bíblico, hermanos. Eso es la meta de su vida. Eso fue porque conociste a Dios, porque diste cuenta que no conociste a Él, no tenía esa conexión a Él. ¿Y sabes qué? La vida cristiana es básicamente permaneciendo con Él, caminando con Él. Eso es todo. Esto no es ciencia de cohetes, hermanos. Es algo simple, es una relación personal que tienes con alguien. Debes reconocer la simplicidad de eso en su vida. Pero también que es muy profundo, porque cuando caminas con alguien mucho, conoces mucho sobre ellos. Cosas íntimas y personales. ¿Sí, no? Y vea que Jesús nos dijo aquí, permanecer en Buda, permanecer en Mahoma, permanecer en ese Cristo falso por ahí que vive en estos días, porque hay muchos que existen en estos días. Hay uno en China, hay otro en Rusia.
en Rusia, lo que dicen que son nuevos cristos y todo eso. Él no dijo eso. Permanecer en catolicismo, en la Iglesia Santa Apostólica de María Guadalupe y yo no sé qué. Él no dijo eso. Permanecer en pentecostalismo, permanecer con su pastor, permanecer en la iglesia local, no dijo eso. Él dijo permanecer en mí. Es algo entre usted y Dios y nadie más. No, es cierto, cuando caminas con Dios, Dios va a guiarte a una iglesia local, va a guiarte a una congregación lleno de hermanos que quieren ser discípulos también, incluyendo ese pastor. Eso es cierto. Pero comienza y sigue con ese pensamiento de siguiendo y buscando a Él más que todo. ¿Sí, no? Y Él dijo lo mismo antes. Vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8 y versículo 31. La Biblia dice. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Y si eres un gentil que le había creído en Jesús, Él está hablando a ti en ese momento. Y Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El clave de siendo un creyente de la Biblia es la Santa Biblia. Tienes la Biblia o estás confundido y no sabes dónde está. O que no importa, solamente el mensaje de la palabra, no las palabras de la palabra. Escucha lo que está diciendo. Pero en estos días hay muchos cristianos que quieren seguir adelante y no quieren seguir y permanecer en Dios, ni en su Biblia. Y por eso no son sus discípulos, no llevan fruto, no son hechos enteros o completos por Dios, porque no quieren quedarse en esa vid verdadera, ¿sí? ¿Estás buscando a Él? Bueno, mamá, ¿por qué es así? Porque sin Jesús nada podéis hacer. Y los que no conocen a Dios, pero están ahí haciendo sus buenas obras y todo eso vale para nada según Jesús. Nada. ¿Sí ven? Pero yo estoy haciendo cosas buenas para otro aquí en la tierra. ¿Y cuál es su motivación en su corazón? Imagino que 99% de los momentos que alguien hace algo bueno para otro no es sin egoísmo o sin buscando algo de otro. ¿Sí? No solamente eso, pero Dios no puede ignorar las cosas malas que hiciste tampoco. Y eso es el problema. Por eso no conociste a Jesús. No reconociste que eres la vida verdadera y por eso no recibió el mensaje que te di, que es, si no crees en mí, vas a morir en sus pecados. ¿Sí, verdad? Entonces los que no conocen a Dios hacen nada, no pueden hacer nada porque no están conectados al Dios eterno. Pero es lo mismo con cristianos, porque hay muchos cristianos que no quieren la palabra de Dios, pero quieren vivir para Dios sin su palabra. Contradiciendo el Espíritu Santo que dice, debes buscar mi palabra. Y cuando ellos están ahí haciendo sus buenas obras, pensando que es como un trabajo y todo eso, en lugar de solamente viviendo para Dios, que yo tengo que hacer esto, esto y esto para que estoy bien con Dios, como legalismo y todo eso. Eso vale para nada. Cuando llegan a la tribuna de Cristo van a ver todo eso quemado, porque Dios quiere reconocer no la cantidad de lo que hace, sino la calidad. ¿Cómo estás aquí en su corazón? ¿Estaba buscando a mí cuando estaba ahí dando tratados o predicando o tocando puertas? Si lo hiciste solamente para que otros pudieran verles, ya recibiste su galardón, no vas a recibir nada de mí. Y eso no vale en su cuenta porque no buscaste a mí para que yo pudiera llenarte y vivir por medio de ti para afectar el corazón de otra persona. Porque sin Jesús nada podéis hacer. Si no eres conectada a esa vida verdadera, ¿cómo vas a llevar fruto?
Juan 15. Juan 15 y versículo 6. Siempre digo, la vida cristiana es simple. Ora a Dios, lee su libro, trata de servirle cada día de su vida. Es algo regular, es una rutina, es normal, porque es la vida, es lo que es una vida, no es algunas reglas, no es eso. Es la vida cristiana, en que Cristo vive en ti. ¿Sí, deja que Él lo haga. Eso es todo que Jesús está pidiendo aquí. Deja que Él vive en ti. ¿Sí? Pero eso requiere usted tomando una decisión de seguirle y permanecer en Él. Porque Dios esfuerza a nadie a hacer cosas para Él. Y Él no te necesita, que sepas. Nosotros necesitamos a Él. ¿Reconociste esa verdad? Si lo entiendes, puede ser que eres más santo que otros según Dios. Porque Dios está diciendo que debes permanecer en Él. ¿Sí, va? Versículo 6. Juan 15, versículo 6. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen, los es un pronombre refiriendo a hombres, ¿cierto? Y échanlos en el fuego y arden. ¿Okay? No, lo que pasa si tienes un pámpano que no tiene agua, no lleva fruto y se pone seco y se cae, porque Dios dijo que va a quitarte. Y eres echado ahí, al lado. Y según esta ilustración, los hombres llegan para echarte en el fuego, para quemarte, para arderte. ¿Sí? Pero vea que es los hombres que hacen eso a estos pámpanos, no Dios. Esto no es Dios echando a su alma en el infierno. ¿Sí? Es Dios dejando, porque Él te quitó de esa vida verdadera. Es Dios dejándote entrar a ese mundo que buscaste, por eso secaste tanto, cristiano. Y ya los hombres que saben que eres cristiano, ellos quieren quemarte por medio de sus palabras y sus acciones, diciendo, ese dice que es un cristiano y vive para el diablo. Yo vivo mejor que él. ¿Sí, va? Y ellos reconocen su hipocresía cristiana y vas a sufrir por eso, porque vas a ver que nadie en el mundo te quiere, ni siquiera no quieres buscar a Dios y por eso no puedes tener comunión con Él ni sus hermanos. Estás ahí solo. ¿Sí, va? Básicamente, eso tiene que ver con el cristiano dejando que su viejo hombre vive y por eso ellos regresan al mundo. ¿Sí, va? Y por eso estás ahí recibiendo las consecuencias de su decisión de no permanecer en Jesús. Vamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Quiero mostrarles un ejemplo de esto. 1 Corintios 5. Porque Pablo habló de esto. Puedes tener hermanos que viven para el mundo y ¿sabes qué? Pueden ser quemados por ahí. ¿Quieres ser hecho de Dios? Él te echa, Él te quita. Eso es lo que quieres. Y no piensa que Dios te echa por nada. Él trata contigo múltiples veces. Y si usted sigue ahí rechazando, y eso es lo que realmente quieres, Dios es un caballero, Él va a darte exactamente lo que quisiste. ¿Sí? Primera de Corintios 5, y el contexto habla de un hermano que se casó con la mujer de su padre, yo creo. Primera de Corintios 5, sí. Un cristiano, un hermano que casó con la mujer de su padre. Y Pablo dice, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás. Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo con D minúscula. Fue quitado, si ve, y echado por ahí. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Versículo 5. Para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Puede ser que un cristiano, recibiendo las consecuencias de su pecado, ellos reconocen su necesidad de regresar a la vida verdadera. Y aprenden la manera dura porque deben permanecer en él. Eso pasa a veces. Depende de ti. ¿Sí?
Espero que no tienes, que algo así no pasa contigo, cristiano. Pero Dios es bueno. Si llegas a ese punto y eso pasa a ti, es porque lo escogiste de verdad y rechazaste las múltiples veces que Dios trató contigo por medio de su libro, por medio de su Espíritu Santo y por medio de otro cristiano que estaba conectado a esa vid verdadera, que era un pámpano que estaba llevando fruto. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo 2, porque puede ser que ya no me crees. No, todos que son parte de la casa de Dios son santos. Sí, pero ¿en qué manera? ¿Sí, verdad? Yo entiendo, judicialmente son santos, fueron justificados por medio de su fe en Cristo Jesús y su obra en Calvario. Pero eso no significa que son santos en su camino con él en la vida temporal. 2 de Timoteo 2. Y Jesús sabía eso, por eso él está predicando este mensaje a sus propios discípulos que caminaron con él para 3 años. Imagina eso. Ay, pastor, ¿por qué siempre estás ahí exhortándonos para vivir para Dios? Porque necesitas eso. Cada semana. 2 de Timoteo 2. Imagina caminando con Cristo y Cristo tomó su tiempo ahí hablando para decirles la misma cosa que muchos pastores dicen hoy en día en sus prédicas. Vive para Dios. En la manera que Dios te dijo hacerlo. Estamos viendo eso hoy. 2 de Timoteo 2 y versículo 20. Empero en una casa grande, y la iglesia de Dios, hermanos, es la casa de Dios, ¿no? Somos su templo, cada uno de nosotros. No, escucha esto. Versículo 20. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que el que se purificare de estas cosas, que tomó la decisión, ¿sí ven? ¿Qué cosas? Versículo 16. Mas aléjate de los promovedores de disputas profanas y vanas, etcétera, etcétera. Alejándose de cosas malas. ¿Sí? 21. Así que el que se purificare de esas cosas será vaso para honra, santificado y útil. ¿Te dio la conexión? Para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Sí? Y si no quieres ser útil, puede ser un vaso de deshonra. A lo menos estás en la casa de Dios. Gloria a Dios. Pero eres completamente inútil a Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a echarte. Y puede ser que te quemas ahí en el mundo. Su decisión. No quería ser santo, ok. Eso es lo que quieres. Dios va a darte lo que quieres. Eres un caballero. Eres un hombre de su palabra también. Él lo dijo. No crees que Él está jugando. Okay. Esto es la vida. Esto es real. Juan 15. Juan 15. Manuel, siempre estás diciendo eso. ¿Sabes que hay muchos cristianos que piensan que esto es una broma? Que la religión sí es una broma, pero piensa que cristianismo es una bobada. Te pone a pensar, ellos son cristianos. O ellos son cristianos nominales. ¿Verdad? Oh, sí, porque yo asisto a iglesia. Pero ni siquiera están en esa vida verdadera. Ni siquiera permanecen en él. Pero yo soy cristiano. Por favor. Juan 15 y versículo 7. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecieren en vosotros. ¿No ves? Comparado al versículo 5. Permanecer. Perdón. Yo soy David y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Sí ven? Dios iguala ese yo a sus palabras. ¿Sí ven la importancia de la palabra de Dios? Si no lo tienes, ¿cómo vas a saber cómo debes caminar en esta tierra con Él? Por eso Él te dio esta palabra. ¿Sí? Necesitas cada palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, si no sabía eso. Versículo 7.
Todo lo que quisierais pediréis y os será hecho. Y cuando caminas con Él y permaneces en Él y vives para Él, vas a saber cuáles cosas debes pedir de Dios. Y por eso será hechos, porque es según la voluntad de Él. Estás orando de una manera santa. No estás buscando un Ferrari o algo así. ¿Sí, va? Entonces ya, esos teleevangelistas que dicen que debes pedir eso, obviamente ellos no siguen a Dios, no son santos. Si leíste su libro, vas a reconocer eso muy fácilmente. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Pero están en televisión y tienen toda la plata. Sí, viven para el diablo, entonces tienen cosas de Él. Dios quiere dar bendiciones espirituales en estos tiempos, no cosas carnales. Primera de Juan 5 y versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí ve? Eso es porque hay confianza, porque pediste algo que era según la voluntad de Dios, y según Jesús vas a hacer eso y va a pasar. Dios, quiero conocerte más. Buena oración, Dios va a cumplir eso. Dios, quiero llegar a ti más. Dios, quiero entender algo en la Santa Biblia. Dios, yo quiero ser útil para ti. Ayúdame para predicar en la calle o dar un tratado. Dios va a responder a todo eso. Dios, ayúdame, estoy en una situación maluco, es duro. Por favor, dame consolación, según la voluntad de Dios, Él va a dártelo. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Sí? Y Juan entendió esto. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan está diciendo aquí en 1 de Juan 5 que es así, porque vas a orar según su voluntad también. Juan 15 y versículo 8. Hay mucho aquí. Pero esto es simple, esto no es difícil. Pero la mayoría de cristianos no viven para Dios. La mayoría de cristianos son como esos leprosos que Dios sanó. Creo que era en Lucas 17. Él sanó 10 y 9 no regresaron para darle gracias, solamente uno. Ese uno que regresó y Dios hizo entero y completo, ¿sí ve? Eso es el discípulo de Dios. Por eso digo, 90% de cristianos no viven para Dios. Porque no quieren permanecer con Él, tanto como ese leproso sanado. Juan 15 y versículo 9 dice. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. ¿Sí ven? Y la razón de permanecer en Cristo es para que pueda llevar fruto para el Padre, para que Él es glorificado en su vida. ¿Sí ven? Mateo 5 y versículo 16, eso es la conexión. Ese versículo famoso que perdidos citan y ni siquiera hacen lo que dicen, que no saben cómo. Mateo 5 y versículo 16. Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es. Pero ¿qué es ese fruto que alumbre? ¿Qué es esa luz? ¿A dónde recibes eso? Tienes que renacer y Dios tiene que vivir en ti para tener la luz. ¿Sí? Jesús es la luz del mundo. Y si no tienes a Él, sus buenas obras no van a glorificar al Padre, van a glorificar a otro. ¿Sí, ven? ¿Y qué es ese fruto que alumbre a los que están en oscuridad, en tinieblas? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Porque sabemos que cuando renaces, el Espíritu Santo mora en su corazón por medio de su fe en Cristo Jesús.
Gálatas 5 y versículo 22. Y Jesús quiere vivir en ti, entonces el Espíritu de Cristo vive en su corazón. Gálatas 5 y versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí ven? El amor de Dios, el amor que Cristo tenía para su Padre, tanto que Él decidió vivir para Él y cumplir su misión en la tierra. Vas a tener eso, cristiano, ese mismo amor. Gozo, vamos a ver eso en versículo 11, porque Jesús dice que mi gozo va a estar en ti, para que su gozo es cumplido. Paz, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, no solamente la paz para con Dios. Y vea eso, que en en Juan 14, él habló de paz. Y en Juan 15 está hablando de su amor ya, ¿sí ve? Y también de su gozo. Jesús está manifestando todo este fruto del Espíritu aquí, en este discurso que él está dando a los discípulos. ¿Sí ves? Porque son características de él viviendo en ti. Longanimidad. Jesús estaba ahí endureciendo la contradicción de pecados a sí mismo. Longanimidad, ¿sí? Benignidad. Dios tenía compasión buscando ayudar a otros. Bondad, fe. La fe de Cristo manifestando en su vida. Para que puedas confiar en Dios en cualquier situación. Mansedumbre. Cuando personas hablan contra ti, dices nada. Vamos a ver eso muy pronto con Jesús. En Juan 18 y después con todo lo que pasa antes de que Él se va a la cruz. ¿Sí? Templanza. Sabiendo cuándo, cómo y qué debes decir en cualquier momento, viendo para Dios. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si estás alumbrando ese fruto en su vida por medio del Espíritu Santo, ¿sí ven? Estás alumbrando a otros, estás llevando ese fruto en ti, estás mostrando al Padre, a Cristo, a otros en la tierra. Pero cuando haces eso, puede ser que ese mismo simiente que está saliendo de su boca por viviendo para Dios, llega y entra al corazón de alguien y se crezca y llevas fruto con ellos, como dice en Mateo 3. Eso es la conexión. ¿Sí, verdad? Dos tipos de llevando fruto. Lo carga o comienza creciendo en otro por medio de usted, aguantando y mostrando ese mismo fruto de Dios en su vida. Entonces, cristiano, su testimonio es más que importante, es vital. Porque si alguien no ve el cambio que Cristo hizo en su vida, ¿tú crees que ellos van a creer que Dios puede hacer algo para ellos mismos? Okay. Juan 15. Juan 15 y versículos 9 y 10. Yo quiero mirar solamente una sección que dice, en versículo 9, después del colon, ser constantes en mi amor. Vea lo que Jesús dice. Él es la verdadera y él dice, ser constantes en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Estás haciendo lo que Jesús hizo. ¿Sí? Básicamente, esto es santidad simplificada. Eso es todo lo que es. Dios en ti es santidad, dejando que Él muestre más en ti que otro. Como dijo Juan el Bautista, Él debe crecer y yo descrecer. Eso es santidad. Porque la santidad es de Dios. No tienes santidad sin Él. Eres nada sin Él. Y el problema hoy en día es que hay muchos que no quieren a Jesucristo, pero piensan que son santos y hacen cosas y no entienden que eso vale para nada. Y hay cristianos que tienen a Él, pero quieren hacer las cosas en su propia manera, según su camino, en lugar del camino que Dios dio en la Santa Biblia. Y por eso se cambian para hacer una Biblia vacía, tanto como Israel, porque no temen a Jehová.
Entonces, ¿quieres amar como Cristo? Debes ser conectada y permanecer en esa vida verdadera. Y guardar sus mandamientos. ¿Verdad? Eso es como es. Judas, él dijo lo mismo, y Judas no Iscariote, es el otro Judas. Él dijo en Judas 21, conservaos a vuestros mismos en el amor de Dios. Tienes que tomar la decisión de ser de uno de esos vasos de honra. ¿Sí? Y depende de ti, ¿qué vas a hacer? Y Dios quería que sus discípulos buscan a Él. Y sabes que estos 11 sí buscaron a Él. Querían permanecer en Cristo y vivieron para Él. Y ellos tornaron todo el mundo con el mensaje que Dios dio a ellos, que era el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Cuando tomas la decisión de conservarse y permanecer y ser constantes en Cristo, estás tomando la misma decisión de morir a sí mismo diariamente, de comer ese pan cotidiano, de buscar a Dios en oración cada día. ¿Sí? Dios, úsame, soy un sacrificio vivo cada día. Eso es santidad. Eso es siendo un creyente de la Biblia. Eso es siendo un discípulo. Juan 15 y versículo 11. Juan 15 y versículo 11. Y Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y eso da razón porque Jesús dijo todo ahí. Él quiere que tienes gozo. Él quiere darte vida y vida con gran abundancia. Él quiere que acercas y allegas más a Él, porque la vida eterna es conociendo a Él y su Padre. No es viviendo para siempre jamás. Eso es vida sempiterna. No, la vida eterna es conociendo a Dios, el Dios viviente, el Dios del universo, personalmente. Y aquí Jesús habla de gozo. ¿Qué es gozo, Manuel? Sí, tiene que ver con regocijando en el Señor para todas las bendiciones que Él te dio. Gloria a Dios. Tiene que ver con esa alegría que Dios quiere darte en su vida, porque Él quiere eso. No quiere que estás triste, no es eso. Puedes ser santo tratando con alguien que no quiere a Cristo y te habla cosas malas, y puedes ser santo ahí disfrutando con su familia. Y ustedes alabando y adorando a Dios. Todo eso es gozo, todo eso es santo. ¿Sí? Cantando a Él, todo eso tiene que ver con gozo, pero también tiene que ver con teniendo gozo en esos momentos difíciles de la vida. ¿Sí? Cuando alguien se pone enfermo en su familia o usted mismo, todo eso, puede tener gozo en esos momentos, porque Jesús, Él tenía gozo con su Padre en los momentos buenos y malos de su ministerio. Él tenía gozo durante todo eso que pasó en ese caso del corte falso y Calvario. Y él tenía ese gozo porque estaba pensando en cumpliendo la voluntad de su Padre, que era salvando a cada uno de nosotros. Era por ese mismo gozo que él estaba ahí padeciendo la cruz. Y es cuando tienes gozo cristiano que puedes seguir en esos momentos difíciles viviendo para Dios. Porque sabes es bueno y puede ser que resulta en alguien más conociendo a Cristo personalmente. Ya cambiaste la eternidad de alguien. Gloria a Dios. Entonces el gozo es más que solamente regocijando y todo eso, es más. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. ¿Qué es este gozo a cual Jesús está refiriendo aquí? Primera de Juan 1 y versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Él y comunión con sus hermanos. ¿Por qué? 4. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vea que Juan recibió y entendió lo que Jesús dijo a él en Juan 15. El gozo
es conectado con teniendo comunión con Dios, con caminando con Él, con su presencia llenándote cada día, ¿sí ven? Siendo su discípulo. Y eso era la meta de Cristo, que su propio gozo sea cumplido en ti y dejas que Cristo vive por medio de usted mismo, ¿sí ven? Tanto que puedes decir lo que Pablo dijo en una manera verdadera en Gálatas 2:20, que Él está crucificado con Cristo. No ya yo, si Cristo vive en mí. Eso es siendo un discípulo, un creyente de Dios. Entonces mi pregunta es, hermanos, ¿vas a ser conectada a esa vid verdadera? ¿Vas a ser uno de esos pámpanos que deja que ese labrador, el Padre, te corta y para que puedas llevar más y más fruto en su vida? ¿O vas a ser ese otro pámpano que tiene que ser quitado porque no quiere recibir el agua santa de la Santa Biblia para que pueda crecer en la fe y a llegar más a Cristo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Espero que escuches a Cristo, porque Él quiere que su gozo sea cumplido por siendo conectado a Él. Vamos ahora. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por mostrar a nosotros que usted es la vid verdadera. Ayúdanos, Señor, para buscar y llegar más a ti, para que podamos vivir esta vida cristiana, esta vida sobrenatural por medio de su Espíritu Santo, obrando en nosotros y por medio de su palabra. Ayúdanos a buscar a ti, Señor, para que usted pueda mostrar a sí mismo a otros por medio de nosotros. Y más que todo, Señor, te damos gracias por todo lo que había hecho para nosotros, especialmente esa salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos.